Los 7 misterios embrujados de la Rosa, historias escalofriantes que nunca debieron ser reveladas. La noche caía en el barrio, y con ella, un aire espeso y cargado de tensión. Ana, madre soltera de 30 años, caminaba hacia su hogar con el corazón palpitante. Las calles desiertas susurraban secretos de oscuridad, y la sombra de la Rosa se cernía sobre su mente. Allí, las leyendas hablaban de almas vagando, de desapariciones que dejaban viento helado en el alma. Trató de ignorar esos pensamientos, pero el miedo siempre encuentra una manera de infiltrarse. Una noche, al regresar de su agotadora jornada en la fábrica textil, Ana recibió un mensaje inquietante de su vecino, un hombre amable que siempre le ofrecía una sonrisa. Pero esa amabilidad sabía a engaño. Había rumores de un incidente reciente, un suceso que desencadenaba más preguntas que respuestas. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fue entonces que decidió que Lucía, su pequeña de 7 años, debía mantenerse lejos de ese hombre. Pero la curiosidad infantil es implacable, y Lucía comenzó a jugar en la calle, ajena a los peligros que acechaban. Pronto, lo extraño comenzó a infiltrarse en su hogar. En medio del silencio, Ana escuchó susurros, un eco lejano que parecía gritar el nombre de su hija. Las sombras se alargaban y retorcían en las paredes, y una brisa helada corría, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Ana se convenció de que eran solo fantasmas de su mente cansada, hasta que una noche, el llanto desgarrador de Lucía la sacó de su letargo. Corrió hacia su habitación, y al abrir la puerta, se encontró con una visión aterradora. Allí, en la penumbra, estaba una figura sin rostro, oscura y temible, que se desvaneció justo antes de que Ana pudiera gritar. El terror la invadió mientras su corazón latía con fuerza. Llamó a la policía, pero el oficial llegó con un aire indiferente. «No te dejes llevar por rumores», le dijo con desdén. Esa respuesta solo incrementó su angustia. Pero el verdadero horror aguardaba. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana, atrapada entre la desesperación y la confusión, decidió sumergirse en las historias de la Rosa, convencida de que allí encontraría respuestas. Los corazones de madre e hija se tambaleaban al borde del terror, mientras comenzaban a descubrir viejos relatos, aventuras de almas atormentadas, pactos oscuros y misterios enterrados. Cada historia revelaba más secretos, como si el barrio mismo se alimentara de su miedo. En la noche más oscura, mientras Ana intentaba descansar, descubrió un mensaje perturbador en su teléfono, un video de su vecino, grabado a la luz de la luna, con miradas intensas y un aire siniestro que hacía que los pelos de su nuca se erizaran. La realidad comenzó a desvanecerse como un espejismo, mientras se daba cuenta de que estaba perdiendo el control sobre su vida y la de Lucía. Decidida a proteger a su hija, Ana se armó de valor y se dirigió hacia la Rosa. Con cada paso hacia esa oscuridad, la risa siniestra de aquello que acechaba resonaba en sus oídos. El misterio de esa noche podría ser el último capítulo de su historia, y en lo profundo de su alma, sintió el miedo de que lo que descubriría sería más aterrador de lo que jamás había imaginado. ¿Qué demonios se ocultaba en la Rosa? ¿Podrían rescatar su vida antes de que el horror se apoderara de ellas? El silencio de la noche era ensordecedor, y cada paso de Ana resonaba en sus oídos como un tambor en la oscuridad. La Rosa la esperaba, y sentía como si cada sombra del lugar se congregara a su alrededor. Con el corazón en un puño, se adentró en esa calle que estaba repleta de murmullos invisibles, ecos de atrocidades que jamás debieron ser olvidadas. Caminó hacia la esquina donde se decía que había sucedido el primer misterio, la desaparición de una niña conocida como Clara, que, según las leyendas, jamás volvió a ser vista.
A medida que se acercaba al lugar, un frío repentino se acerchaba sobre su ser. Ana se detuvo y miró a su alrededor, la penumbra pareciendo estar viva con la voz callada de generaciones pasadas. Fue entonces cuando percibió que no estaba sola, alguien la observaba, un escalofrío la hizo girar en redondo. Justo en el borde de su visión, una figura se hizo visible. Era un hombre de pie, al lado de un árbol marchito, su rostro estaba cubierto por una sombra, pero sus ojos brillaban con un fulgor inquietante. Ana sintió que el aire faltaba en sus pulmones, la figura parecía indicar que le siguiera, sin poder resistir la llamada osada del desconocido. Ana lo hizo, más impulsada por su instinto protector hacia Lucía que por cualquier otra razón. Caminó tras él hacia un callejón estrecho, cubierto por el manto de la noche. La sensación de estar atrapada incrementó, las paredes parecían cerrarse, y el susurro del viento se convirtió en un lamento distorsionado que rodeaba su mente. El hombre, ahora delante de ella, habló con voz suave pero escalofriante. ¿Quieres saber la verdad sobre Clara? Su pregunta la sacudió. Históricamente, los curiosos que indagaron demasiado a menudo desaparecieron. Pero Ana, surcada por el miedo a perder a su hija, asintió ligeramente, incapaz de pronunciar palabra. Ella fue una de las muchas almas que intentaron escapar de este lugar, pero no fue un accidente. Somos parte de un ciclo, y la rosa exige sacrificios, dijo, mientras señalaba un punto oscuro en la distancia, donde una luz vacilante comenzaba a formar un parpadeo casi etéreo. Ana sintió que el terreno bajo sus pies temblaba. Las historias contadas una y otra vez susurraban en su cabeza, recordándole lo que sabía, cada sacrificio nuevo atrae más sombras. No podía dejar que Lucía formara parte de aquel macabro ciclo. No. Suéltame, no sé nada de eso, no quiero, gritó, pero el hombre solo sonrió, una mueca inquietante que enardeció su pánico. Retrocedió, sabiendo que estaba cediendo al terror. Se dio la vuelta, lista para escapar, pero algo la detuvo en seco, un sonido familiar, el risita traviesa de Lucía, flotando en el aire. Ana se giró bruscamente, el corazón estallando en su pecho. Lucía, gritó, su voz rasgando el silencio como un cuchillo. La figura del hombre desapareció, pero la risa se hacía más clara, más cercana. Ana tomó aire, carraspeando entre los susurros del barrio que parecían burlarse de su desesperación. Frente a ella apareció un pequeño sendero que conducía a un arroyo. La risa continuaba, pero se transformó en algo más sutil, casi como un canto. Era otro tipo de seducción. ¿Podría ser Lucía? ¿Estaría en peligro? Avanzó, dejando atrás las sombras, sintiendo que la oscuridad la seguía, presionando sobre sus hombros. Pero cuando llegó al arroyo, no había nada. Todo estaba en calma. La risa se había desvanecido, y ante ella solo había oscuridad y el murmullo del agua. Entonces, lo escuchó, un crujido agudo detrás de ella, como si alguien hubiera entrado sigilosamente. ¿Sería el hombre sin rostro que había visto antes? O quizás, algo peor. Se dio la vuelta, y la mirada aterrorizada de su propia hija brilló en la penumbra. Pero tenía un aspecto diferente, como si algo oscuro y hambriento hubiera tomado su lugar. Ana, paralizada por el horror, comprendió que la rosa quería más que lo que pensaba. La risa de Lucía no era solo un eco, era un llamado, y tal vez, el horror era solo el principio. Podría escapar del destino. ¿Qué aguardaba en la oscuridad? Ana sintió que su corazón latía con una fuerza agonizante. La imagen de Lucía, aunque conocida, era aterradora, sus ojos brillaban como si estuvieran poseídos por una oscuridad antigua. Sin saber qué hacer, hizo un movimiento instintivo hacia su hija, pero esa acción fue detenida por un grito desgarrador que resonó a través del arroyo. Lucía, ven aquí, su voz temblaba, mostrando una mezcla de amor y furia, pero lo que recibió a cambio fue un eco de carcajadas que reverberaban en las sombras, creciendo con un dejo de burla. Las risas parecían sobrepasar la voz de su hija, como si múltiples almas se hubieran unido en un canto macabro. El rostro de Lucía se iba transformando ante sus ojos, no solo por la penumbra,
sino porque su expresión contenía algo seductor y peligroso a la vez. «Mami, no tengas miedo, estoy aquí», dijo con una voz que no era completamente la suya, con un tono suave que parecía desvanecerse en el aire. Ana retrocedió un paso, su instinto gritándole que había algo absolutamente incorrecto. «No, esto no eres tú. Lucía, ven a mí», le suplicó, la angustia endureciéndole la garganta. Su hija dio un paso hacia adelante, pero en lugar de acercarse, la oscuridad que la rodeaba se espesó, y sombras del arroyo parecían danzar como demonios incontrolables. «Ellas vienen, mami». La voz de Lucía se tornó fría y distante, el eco de sus palabras llevándola cada vez más lejos. Ana sintió un sudor frío correr por su espalda, mientras el aire se hacía denso, pesado, como si la noche misma intentara atrapar más almas. Un giro súbito en la atmósfera causó que Ana se aturdiera. Algo en el ambiente susurraba su nombre, una voz que flotaba en la brisa y descomponía su realidad. «Ana, ven, ven a jugar», murmuró de nuevo la voz. «No», gritó Ana, cerrando los ojos por un momento. Con cada parpadeo, podía ver la silueta de Lucía distorsionándose, el color de su vestido oscureciéndose, al igual que su espíritu. La mancha de sombras que se había alejado de las aguas parecía cobrar vida propia, formando una figura más definida, una forma horrible. El hombre de antes, con su mirada vacía, volvió a emerger del fondo de la penumbra, avanzando lentamente hacia ella. «Es hora de decidir, Ana», dijo, mientras extendía la mano, sus dedos largos como tentáculos. «¿Te llevarás a tu hija con vida, o escogerás el camino de las sombras?» Ana sintió que el pánico la engullía. La elección era inminente. ¿Eran esos verdaderamente los deseos de Lucía, o era otra más de las trampas de la rosa? Cada segundo se hacía una eternidad, y una tempestad de pensamientos asumía su mente turbada. Ella debía hacer algo, ¿pero qué? Los ecos del arroyo se mezclaban con su agonía, convirtiéndose en un rugido, como si la misma tierra reclamara respuestas. Se sintió atrapada, con la mirada de su hija desvaneciéndose, pero el destello de comprensión iluminó su mente. Todo giraba en torno a un sacrificio. La rosa no solo requería almas, sino decisiones desgarradoras. Al darse cuenta, se volvió hacia la figura en la penumbra, desafiante. «No decidiré nada sin saber la verdad. Déjanos en paz». La risa del hombre resonó, resonante y grave. «La verdad será tu perdición, Ana, pero será revelada. Recuerda que aquí en la rosa, el tiempo toma formas que desafían la razón». En ese instante, la voz de Lucía regresó, esta vez clara y contundente. «Mamá, ayúdame». Y en su voz había algo más, una súplica desesperada que hizo eco de la agonía de quien había perdido la esperanza. Ana sintió el suelo temblar nuevamente, y las sombras comenzaron a moverse entre sí, como si estuvieran ansiosas por devorar a su madre y a su hija. Sin embargo, nada podría detenerla. La oscuridad se estaba cerrando, el ruido aumentaba y un susurro helado a sus espaldas alertó a su mente, y justo cuando todo parecía haber llegado al borde del abismo, un relámpago de luz destelló en el horizonte, atravesando la oscuridad y revelando otro camino. ¿Sería la salida que había estado buscando, o una nueva trampa dentro de la rosa? La luz brilló intensamente, parpadeando como un faro en la tormenta. Ana la miró, sintiendo que su corazón se aceleraba, como si la esperanza finalmente le diera un respiro entre la asfixiante negrura. La figura ominosa del hombre de la penumbra retrocedió por un instante, como si la luz lo quemara. «¿Mamá?» La voz de Lucía seguía resonando, un eco apagado pero persistente. Ana dio un paso, impulsada por un instinto que luchaba entre el amor y el miedo, y se dirigió hacia ese destello, que se perfilaba cada vez más cerca. A medida que se acercaba, la luz reveló caminos entrelazados como venas a través de un cuerpo. Eran senderos de grava y tierra, rodeados de árboles retorcidos y susurros sombríos. Ana sentía que las sombras seguían acechando, listas para devorarla, pero la promesa de su hija la empujaba adelante. El hombre de la penumbra se disolvió en un susurro,
pero su risa aún flotaba entre los ecos de los árboles. No escaparás tan fácilmente, Ana. Su voz se arrastraba por el aire, como una serpiente acechando en la hierba alta. La sensación de peligro aumentaba con cada paso, el camino de luz la llevó a una pequeña cabaña, cada tablón de madera emitía un crujido como si lamentara el gris olvido. La puerta, entreabierta, mostraba un interior oscuro, pero un rayo de la luz brillante se derramaba a través de la ranura, iluminando partes del suelo cubiertas de polvo. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lucía llamó, su voz agarrotada de angustia. No podía dejar de mirar hacia la cabaña. Ya no había risas, solo silencio, un silencio inquietante que la rodeaba como una niebla fría. Se adentró en la cabaña, el aire denso y pesado llenaba su pecho. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, vio fotografías desgastadas en la pared, imágenes de personas, algunas tenían sonrisas cálidas, otras eran solo rostros vacíos y sombríos. Una de ellas capturó su atención, era una madre abrazando a su hija, justo como ella lo hacía con Lucía. Pero bajo esa imagen, palabras garabateadas decían, elige la oscuridad o la luz. La verdad es un camino tortuoso y mortal. Ana se sintió mareada, la verdad pesaba como plomo en su mente. ¿Qué significa esto?, murmuró, al tiempo que se acercaba más. En el suelo, había cenizas que parecían moverse, dibujando palabras en un idioma que no entendía. Las sombras comenzaron a danzar en las paredes, llenando la habitación con figuras retorcidas. De pronto, un grito desgarrador resonó en su cabeza. «Mamá, ayúdame». La voz de Lucía la atravesó como una espada. Ana retrocedió, sintiendo la presión del terror envolverla. «¿Dónde estás, Lucía?», gritó, pero no obtuvo respuesta. Se dio la vuelta, buscando una salida, aunque el aire parecía volverse más denso, como si la cabaña misma intentara apresarla. La luz en el portal titiló otra vez, parpadeando con fuerza. Si estaba allí, ¿significaba que había una esperanza? Pero la figura del hombre apareció en el umbral, la sonrisa ominosa dibujándose otra vez en su rostro. ¿Posarás tu destino en mis manos, Ana? Esa luz puede ser lo que buscas, pero recuerda, cada elección tiene un precio. La confusión y el miedo la inundaron mientras una neblina se cernía sobre ella. Ana sintió que su mundo se desvanecía, y en medio de la confusión, un eco surgió desde la cabaña, un eco que resonaba con la desesperación de muchas almas perdidas. Escoge con sabiduría. Mientras la oscuridad la rodeaba, cada susurro en la habitación se volvía un clamor. Ana conocía que el sendero de decisiones quería atrapar su voluntad. Con cada latido de su corazón, comprendió que el verdadero misterio de la rosa no era el destino, sino el sacrificio que debía enfrentar para salvar a su hija. Justo cuando la sombra dio un paso más hacia ella, un estruendo se escuchó, un quebranto en el silencio que rompió la cárcel de su mente. ¿Sería esta la última llamada antes de perderse completamente en la oscuridad? Ana dio un salto, casi cerrando los ojos, pensando que todo se desmoronaría. Pero el estruendo no fue lo que ella esperaba. En lugar de un colapso total, la cabaña se estremeció como si una ola de aire fresco hubiese ingresado, barriendo las sombras por un breve instante. La luz, todavía titilando, pareció ganar en intensidad. Lucía gritó otra vez, esa mezcla de desesperación y determinación fluyendo por su voz. Se sacudió el miedo, se empujó hacia adelante. La figura del hombre se volvió borrosa en la brillantez que la rodeaba, y, por un momento, sintió que tenía el poder. La luz danzaba, revelando rincones oscuros que antes habían permanecido ocultos. Ana se rompió a sí misma para caminar dentro del destello. Puertas en las paredes comenzaron a aparecer, como si la cabaña misma le ofreciera opciones. Antes de pensar en las sombras acechantes, buscó con la mirada la delgada figura de Lucía. Un murmullo resonó detrás de ella, no la encontrarás aquí, Ana. Ella ya ha hecho su elección. La voz serpenteaba, envuelta en risas escalofriantes. La frialdad la caló hasta los huesos. No habrá retorno, solo destino.
Ana se giró rápidamente, sus manos temblando como hojas en otoño. La luz parpadeó, y en el instante exacto logró ver un rincón en el que los susurros eran más intensos. Allí había un espejo, su superficie distorsionando la imagen de la cabaña e incluso de ella misma. En él, la figura de Lucía apareció brevemente, sus ojos eran un mar de angustia y lágrimas. No hagas eso, gritó, pisando sobre el crujiente suelo de madera mientras se precipitaba hacia el espejo. La imagen de su hija se volvía más lejana, como si se desvaneciera en la bruma del tiempo. Ana extendió su mano, el vidrio frío la detuvo, como un rengló invisible que le negaba el contacto, pero su reflejo pareció tomar forma. Lucía. La risa del hombre resopló como una tormenta. Cada decisión tiene su precio, Ana. Lo sabes bien. Dímelo, musitó, clave en la voz. ¿Qué tengo que hacer? El eco de su pregunta retumbó en la cabaña, asustando a sus propias sombras. Debes pasar. ¿Una prueba? La voz de él titiló en el aire, burlona. No tienes más elección que aceptar lo que te ofrezco, o quedarte atrapada aquí para siempre. Lucía, en el espejo, se desvanecía mientras sus ojos suplicaban un alivio que Ana solo podía buscar con desesperación. La luz decreció poco a poco, y Ana sintió como si se perdiera en la penumbra. Las sombras comenzaron a moverse otra vez, acechándola con propósitos oscuros, susurrándole promesas de terror. Fue entonces cuando recordó las palabras en la pared de la cabaña: elige la oscuridad o la luz. Basta, gritó con exhaustividad, sintiendo una chispa de valor arder dentro de ella. La elección debía hacerse ahora. Pero las puertas que aparecían ante ella parecían cerrarse, como si la cabaña le negara el camino hacia la salvación. Te ofrezco un pacto, Ana. Dame tu esencia, y tu hija será libre. Las palabras flotaron en el aire, acarameladas con un dulzor engañoso. El mundo se hundía, cada partícula arrastrándola hacia un abismo aún sin explorar. Una sombra se expandió, devorando la luz a su alrededor. Ana sabía que el precio era alto, pero que no haría por salvar a Lucía. Justo cuando decidió, sintió un tirón. La cabaña tembló en tire sus cimientos, como si la presencia del hombre la estuviera atrapando. No huyas de tu destino, clamó, y las risas resonaron más fuerte, intensificando el horror. Ana, retorcida entre la desesperación y la decisión, supo que el momento decisivo estaba por venir. Antes de que pudiera elegir, todas las luces se apagaron. Todo se volvió oscuro, sepulcral. Fue suficiente para que comprendiera que estaba muy cerca de la verdad, pero al mismo tiempo, ¿huiría de sus propios deseos? Mientras la oscuridad apresaba la cabaña en un silencio sepulcral, una vela encendida brilló débilmente en un rincón, como una última esperanza. Pero, a sus pies, las cenizas empezaron a moverse nuevamente, formando letras que apenas podía resolver. Ana escoge, el horror se apoderó de sus sentidos. ¿Qué opción tomaría? La pregunta flotó en el aire, envuelta en una neblina de terror. ¿Y si el precio sería más que su vida? La cabaña permanecía en un silencio absoluto, interrumpido solo por el latido acelerado del corazón de Ana. La vela temblaba en la penumbra, proyectando sombras que danzaban frenéticamente, como si estuvieran vivas. Aquellas cenizas, susurrando palabras ilegibles, la llenaban de una ansiedad creciente. La oscuridad era un monstruo que la acechaba, y lo único que podía hacer era elegir. Ana susurró un eco distorsionado, y la voz parecía surgir desde los rincones más oscuros. Tu elección definirá el destino de todos los que están atrapados aquí. El sudor frío le corría por la espalda, mientras sus dientes se apretaban con fuerza. ¿Acaso había más almas atrapadas? ¿Habría otros que también habían sido engañados por el mismo pacto? La idea de no estar sola en su sufrimiento era a la vez un consuelo y una tortura. Lucía repitió, su mente intentando centrar la locura que se desataba a su alrededor. La figura de su hija había desaparecido, y en su lugar, un vacío pesado ocupaba su espacio.
La desesperación crecía, cada segundo que pasaba la llenaba de un inmenso terror, uno que no podía contener. Ana se agachó, observando las cenizas con más atención. Las letras parecían formar una frase, pero los símbolos eran engañosos, cada intento de descifrarlos resultaba en confusión. Sin embargo, una palabra se repetía en su mente: escoge. ¿Qué es lo que debo elegir?, preguntó en voz alta, la valentía deslizándose entre sus palabras, desafiando así la oscuridad que la rodeaba. La vela sulfurosa tiró una luz tenue hacia el espejo, y Ana sintió que lo que ese vidrio contenía era más que un simple reflejo. Ana, la oscura risa resonó nuevamente, sacudiendo la cabaña como un terremoto. Vio en el espejo algo monstruoso, sombras humanas que se retorcían con agonía, gritos que nunca cesaban. Eran almas perdidas, prisioneras del mismo destino que amenazaba con arrastrarla a ella también. Déjate llevar, atrapó el susurro, lleno de miel oscura. Era tentador, el deseo de abandonar lo que sabía, de escapar del sufrimiento, era abrumador. Pero cada promesa oculta le recordaba el sacrificio que podría necesitar. Las puertas que antes parecían opciones ahora lucían como trampas, cada una con más sombras amenazantes acechando detrás de ellas. Ana se puso de pie de un salto, la luz de la vela titilando más intensamente como si sintiera la tensión en el aire. Sin aviso, el viento comenzó a soplar furioso, lanzando papeles y objetos voladores alrededor. Una ráfaga desgarró la calma y un eco de voces la rodeó, riendo y llorando al mismo tiempo. Elige, Ana. Elige o serás una más en este infierno. Ella debía decidir. La luz, o la oscuridad. La esencia de su ser o la libertad de su hija. Ana apretó los ojos. No. No voy a dejar que decidan por mí. Instintivamente, se lanzó hacia el espejo, su reflejo distorsionado volviendo a tomar forma. Lucía, estoy aquí. Nunca te dejaré ir, gritó, pero lo único que recibió fue un eco vacío. Tu decisión está todo por hacer, la voz burlona del hombre reverberó a su alrededor, mientras la cabaña se agitaba, como si fuera un ser vivo. Las paredes cerraban como un abrazo mortal, devorando la luz. El horror la rodeaba de nuevo. En su desesperación, tomó la vela con fuerza y la levantó hacia el espejo. La luz se hermanó con el cristal, y en un instante, la figura de Lucía apareció una vez más clara que nunca, su rostro una mezcla de esperanza y miedo. Ana sintió un nuevo tirón en su interior. Una decisión debía ser tomada, y el tiempo se acababa. ¿Iba a arriesgarlo todo por el reflejo de su hija, o dejaría que las sombras la atraparan en un ocaso eterno? Escoge, Ana, resonó el murmullo, la luz o la oscuridad, tiempo se agota. Con cada latido, la presión aumentaba. Ana estaba a punto de aventurarse a cruzar el umbral entre mundos. Y si al final no había salvación, solo más oscuridad, los ecos del pasado comenzaron a llenarla, y Ana comprendió que su elección, a partir de ese momento, podría sellar un destino mucho más oscuro que el imaginado. Pero, ¿quién había dicho que la esperanza no podría encontrarse en la peor de las sombras? Mientras la cabaña continuaba temblando, la vela parpadeó de nuevo, su luz brillando promedial en un rincón ominoso, creando un camino incierto hacia lo desconocido. ¿Sería capaz de descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Ana sintió como su corazón se disparaba mientras la figura de Lucía se desvanecía de nuevo, dejando solo un eco de su rostro. La luz de la vela se tambaleó, y un susurro como de viento helado le llegó a los oídos, más persuasivo que nunca. Haz tu elección, Ana. No tienes mucho tiempo. Con un grito ahogado, se dio la vuelta y miró las puertas de la cabaña, cada una pareciendo más amenazante que la anterior. La puerta de la izquierda se estremecía con un lamento de criaturas atrapadas, mientras que la del lado derecho emanaba un leve resplandor, como si un faro de esperanza se escondiera tras ella. Ambas opciones pulsaban en su mente, una lucha feroz que la desgarraba. Lucía, gritó, intentando aferrarse a la idea de que su hija aún estaba con ella en alguna forma, que su amor podía romper la oscuridad.
Las llamas de la vela danzaban en respuesta, dándole un instante de claridad. Si podía encontrar lo que había sido oscuridad en sus recuerdos, tal vez podría determinar su camino. Ana recordó la tarde en que habían ido a buscar flores al bosque, riendo, corriendo bajo la calidez del sol. Se prometieron siempre estar juntas, a pesar de lo que los demás dijeran. Pero ese juramento de amor se había perdido, consumido por el vacío que ahora la rodeaba. Fue entonces cuando la desesperación la golpeó. No puedo perderte, murmuró, y aunque su voz temblaba, un destello de determinación la atravesó. Se acercó al espejo. Si de verdad estás ahí, dame una señal. El espejo brilló de manera inquietante, y de repente, la superficie quedó cubierta de visiones. Un laberinto de sombras y luces se entrelazaron, formando una imagen de Lucía. Su hija se encontraba atrapada en un lugar que Ana no podía ver con claridad, pero cuyas paredes eran frías y húmedas, como la misma cabaña. El rostro de Lucía lloraba, y sus labios murmuraban palabras ininteligibles, desgarrando aún más el corazón de Ana. ¿Qué debo hacer, Lucía? Dime, suplicó, pero solo recibió más ecos de aquellos gritos perdidos. La voz burlona resonó a su alrededor, ordenándole que eligiera, que cumpliera con lo que le habían prometido. Ana sintió una corriente escalofriante a sus espaldas, el aire estaba cargado de electricidad, como si el mismo universo esperara su decisión. Aún viendo el sufrimiento de su hija, aquel deseo oscuro crecía en su interior, neblinas de seducción que prometían un escape. Soy más fuerte que eso, se gritó a sí misma. Pero, en el fondo, había dudas que se agolpaban en su mente. Y si la elección correcta la llevase a perder de vista a Lucía para siempre, las sombras comenzaron a moverse, más agresivas, palpitando y susurrando, arrastrándola hacia el espejo. Las sombras se tornaron en figuras distorsionadas, rostros conocidos, latidos de vidas que habían sido desterradas al mismo abismo. Ana retrocedió, pero el espejo la atraía con una fuerza irresistible. Sin poder contenerse, estiró su mano y acarició la superficie fría. En ese instante, una explosión de luz cegadora iluminó la cabaña, mientras la voz se tornaba más intensa, desesperada. Elige, Ana. Hazlo antes de que el tiempo se agote. Con un miedo profundo, Ana retrocedió. Se sentó en el suelo, y las lágrimas comenzaron a surcar su rostro. Tenía que ser fuerte. Así que, sin pensarlo, se levantó, recogiendo la vela en su mano. Estaba decidida a enfrentarse a la oscuridad, a adentrarse en aquella luz titilante que prometía respuestas. Cruzó el umbral hacia la puerta de la luz, cuando de repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era la voz de Lucía, repleta de horror, mientras la cabaña empezaba a desmoronarse a su alrededor. «Mamá». «No». Atrás, resonó su eco en el aire. Ana se detuvo en seco, sintiéndola habían palpitaciones de la cabaña ralentizando su latido. Aunque sus instintos le gritaban que retrocediera, la agridulce esperanza iluminaba su decisión en un mar de desesperación. ¿Qué había detrás de aquella puerta? ¿Era la salvación o la condena eterna que la aguardaba? Las sombras se acercaban. Rápidamente Ana sintió el frío intenso de un aliento próximo, y supo que la oscuridad no se detendría para dejarla ir. Una elección vital debía hacerse en un instante, mientras la carcajada burlona del ser que dominaba la cabaña reverberaba ominosamente en la penumbra que todo lo consumía. ¿Sería capaz de enfrentar sus propios demonios y rescatar a Lucía, o sería ella la que se quedara atrapada en la cabaña para siempre? La luz y la oscuridad la miraban a los ojos, y el tiempo se desvanecía rápidamente a medida que la cabaña se desmoronaba. Un grito de impacto resonó. La decisión se acercaba, y en el fondo de su ser, un oscuro secreto también comenzaba a revelarse. ¿Qué pasaría si había más de lo que parecía a simple vista? Ana sintió como el aire se espesaba a su alrededor, una presión asfixiante que la mantenía en su lugar, tan paralizada como el tiempo que se deslizaba entre sus dedos. Bajo sus pies, el suelo vibraba con un eco de quejidos, como si cada paso que daba resonara en lo profundo de la cabaña. Miró hacia atrás una vez más, buscando el refugio de la familiaridad,
pero la imagen de su hogar se desvanecía, se distorsionaba como los reflejos en aquel espejo embrujado, el murmullo a su alrededor se intensificó, voces ocultas emergiendo de las paredes y lanzándola hacia su elección. Tenía que decidir. La luz, prometiendo respuestas cuyo precio podía ser demasiado alto, o la oscuridad, que la atraía con un abrazo gélido y tentador. Mientras las sombras parecían danzar alrededor de ella, una convicción oscura comenzó a formarse en su mente. ¿Qué tan lejos llegarías por amor? ¿Qué sacrificarías? Resonó una voz en su interior, burlesca y escalofriante. Ana trató de aplastar la duda, pero cada palabra que susurraba el viento se retorcía en torno a su conciencia. Sin poder resistir más, dio un paso hacia la puerta de la luz. La energía chisporroteaba en el aire, iluminando su rostro con destellos de esperanza y terror. La luz la llamaba, y en su interior, un deseo ardía, aquel de recuperar a su hija. Otro paso, y los ecos de Lucía retumbaron en su mente, llenos de angustia. «Mamá». «No». El grito resonó, claro y desgarrador. La cabaña tembló y emitió un alarido de dolor como si comprendiera el caos que se estaba desatando. Ana se sintió atrapada entre la realidad y la locura, asfixiada por su propia elección y por esa luz que prometía lo inimaginable. «Lucía. Estoy aquí. Voy a salvarte», gritó, y el eco de sus palabras reverberó por toda la cabaña, un valiente intento de romper la tela de horror que la envolvía. La luz de la vela se apagó de repente, y Ana se encontró sumida en una oscuridad espesa, que se sentía viva, pulsando a su alrededor. Se le aceleró el pulso, y su respiración se convirtió en un jadeo asustado. A tientas, extendió la mano hacia la luz, buscando su calor, cuando un viento gélido la arrastró hacia atrás, un susurro helado llegó a sus oídos: «Todo lo que amas es un sacrificio que deseas hacer. ¿Te atreverías a pagar el precio?». Ana sintió que a su alrededor giraban sombras furtivas, figuras retorcidas que se burlaban de su desesperación. En el silencio, una imagen surgió tras la oscuridad, una imagen de Lucía, más viva que nunca, pero atrapada en un pozo de desesperación, su expresión torciéndose en terror y dolor. Fue entonces cuando Ana comprendió que no se trataba solo de encontrar a Lucía, sino de enfrentar las verdades que había ocultado incluso a sí misma. Oscuras decisiones del pasado brotaron a la superficie, llenando su mente de recuerdos reprimidos, de decisiones que nunca había querido hacer. «¿Qué hiciste, Ana?», el eco de su propio pensamiento la asaltó. La culpa pesaba sobre ella como una roca, cada error y cada decisión pesando más de lo que podía soportar. «Es por Lucía», se defendió, aunque su voz sonó más como una súplica que como una declaración. Cerró los ojos con fuerza, buscando claridad en ese torbellino de emociones. No podía dejar que el miedo la dominara, su amor por Lucía debía ser suficiente para romper las corrientes oscuras que la retenían. Se le ocurrió una idea, un último intento. Ana gritó con todas sus fuerzas: «Si debo enfrentarlos para salvarte, lo haré». Las sombras pausaron un instante, como si las palabras hubieran cortado la niebla que las mantenía unidas. De repente, una risa resonó en el aire, no era burlona, sino más bien un reconocimiento, como si algo estuviera listo para ser revelado. Las paredes de la cabaña comenzaron a retumbar, la luz y la oscuridad colisionando. Ana sintió que el mismo espacio se retorcía a su alrededor, mientras un portal se abría, un movimiento de fuerza que la atraía como un imán, pero en el instante en que se dispuso a atravesar el umbral, una sombra se alzó ante ella, aún más oscura que las que la rodeaban. Era una figura familiar, el rostro borroso pero inconfundible. La risa se transformó en un grito feroz, y Ana se vio forzada a cuestionar su única verdad: ¿el legado de mi amor por Lucía me salvará, o me perderé en mi propia oscuridad? La figura dio un paso adelante, y el tiempo pareció detenerse. El horror de confrontar su pasado la invadió, y con un terror helado, Ana se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, lo peor estaba aún por venir. Las sombras se acercaron, mutando en algo más que oscuridad, se tornaron en recuerdos, ecos de un pasado que Ana había sepultado.
Fue presa de un frío intenso, como si 1000 manos heladas la estuvieran abrazando, oprimiéndola. La figura delante de ella siguió avanzando, su forma cada vez más definida. Ana entrecerró los ojos, buscando un atisbo de familiaridad en la penumbra. Daniel, murmuró, el nombre apenas saliendo de sus labios en un susurro quebrantado. Él estaba ahí, el hombre que había amado y perdido, el mismo rostro al que había jurado nunca volver a mirar. Su expresión era una mezcla de dolor y resignación. Ana, estás cometiendo un grave error, dijo, su voz como el crujido de ramas secas. No había reproche en su tono, solo una preocupación palpable que anidaba en su pecho. No puedo dejarla, gritó Ana, la desesperación llenando cada rincón de su ser. Tengo que salvar a Lucía. No puedo quedarme aquí contemplando cómo se destruye. Daniel se acercó más, y, aunque sus rasgos se mantenían difusos, podía ver la pena en sus ojos. Lo que vas a hallar al otro lado de ese portal, no es lo que imaginas. Algunos caminos están destinados a permanecer cerrados, los ecos de su advertencia resonaron, percutiendo en la mente de Ana. Pero la imagen de Lucía atrapada, descarnada, ardiendo en un fuego que no la consumía sino que la transformaba, fue suficiente para hacerla avanzar. No tengo otra opción, replicó, la voz firme aunque desgarrada, el aire a su alrededor vibraba, como un ser vivo que respondía a su elección. Las paredes estaban ahora vivas, pulsando con energía, y tras una trémula oleada de luz, el portal cobró fuerza, tornándose en un vórtice deslumbrante. Cada centella que estallaba parecía prometer un nuevo futuro, más allá del dolor que la había acompañado. Con un último vistazo a Daniel, sintió una punzada de nostalgia. Lo siento, dijo, y sin esperar respuesta, dio un paso hacia el abismo luminoso. Pero a medida que se acercaba, el murmullo aumentó, lanzando la advertencia de las sombras, todo sacrificio tiene un precio. Ana se sintió tragada, y su cuerpo fue arrastrado hacia la luz con una fuerza inigualable. Un instante después, el mundo estalló ante sus ojos, envolviéndola en un cálido resplandor que rápidamente se tornó en una nebulosa bruma. La risa y el llanto se entrelazaban en el aire, y el instante se estiró hasta parecer eterno. De repente, se encontró en un paisaje desolado, un suelo agrietado que parecía gritar y llorar al mismo tiempo. Había ecos de lo que alguna vez fue un hogar, pero era un hogar marchito, despojado de vida y amor. Frente a ella, figuras espectrales se movían, como sombras que vagaban sin rumbo, atrapadas en un ciclo de lamentos. Lucía, llamó Ana, su voz resonando débilmente en esa desolación que la hacía temblar. Al no recibir respuesta, su corazón se encogió, la desesperación volviendo a ser presa de ella. Cada paso que daba parecía estar más alejado de su hija, sumida en este laberinto que no comprendía. Mientras se adentraba en la tierra de las almas perdidas, una sombra se deslizó entre las ruinas. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, y en un giro brusco, lo vio, una figura que conocía, pero que apenas podía recordar. ¿Eres tú? La pregunta moría en sus labios. La figura se acercó lentamente, volviéndose un rostro conocido, pero en un estado de desgarradora confusión y angustia. Te estaba esperando, Ana, dijo, su voz un eco de otra vida, cargada de dolor. Viniste. Pero este lugar, no es lo que parece. Ana retrocedió, el miedo la agarró por la garganta. ¿Qué has hecho? Mientras la figura comenzaba a hablar, palabras que Ana nunca quiso escuchar, la niebla se espesó alrededor de ellos, y de entre la oscuridad, una risa burlesca resonó, burlándose de sus intenciones. Bienvenida a tu verdad, susurró una voz que parecía emanar de todas partes, arrastrando consigo la bruma y dejando solo el eco de la traición. Ana comprendió, demasiado tarde, que tal vez no había escapatoria posible. Los hilos del destino se entrelazaban, y ahora debía deshacer un nudo más complicado de lo que había imaginado. Mientras las sombras se acercaban, dispuestas a revelar los secretos que nunca debieron salir a la luz, un nuevo grito desgarró el silencio del abismo: Lucía. La tierra pareció temblar, el tiempo volvió a desplazar su curso, y Ana se dio cuenta de que la verdadera prueba apenas comenzaba.
¿Podría rescatar a su hija, o sería ella misma la que quedaría atrapada en el ciclo de las sombras? La cabaña se estremecía, y Ana sintió que su cuerpo se partía entre el deseo de rescatar a Lucía y el horror de un destino incierto. La sombra de su pasado, Daniel, la seguía como un lamento del que no podía escapar. Viniste aquí por amor, pero el amor tiene un precio, Ana, decía su voz, un eco de advertencia oscurecido por la risa burlona del ser que controlaba la rosa. No voy a dejar que mi hija pague por mis errores, gritó Ana, furiosa, mientras las figuras espectrales danzaban a su alrededor. Las almas perdidas del lugar se movían con un dolor palpable, atrapadas en un ciclo sin fin, similar a lo que ella misma había enfrentado. La pena se reflejaba en sus ojos, agujeros vacíos que hablaban de desesperación. Ana cerró los ojos y respiró hondo. Recordó las risas de su hija, la luz que iluminaba su vida, la promesa de protegerla a toda costa. Esa conexión, ese amor eterno, era lo que la impulsaba a seguir adelante. Luego, la voz de Lucía resonó en su mente: «Mamá, ayúdame». La angustia de su hija era más fuerte que cualquier sombra. Sin pensarlo, se acercó a la figura que había conocido. «Dime, ¿dónde está Lucía?». La pregunta caía casi como un susurro, pero el eco resonó en toda la desolada realidad. Ella está atrapada en la penumbra de tus propias decisiones, Ana. Cada paso que has dado te ha acercado a este abismo, le advirtió Daniel, su mirada ahora más clara, reflejando tristeza y compasión. Ella apenas podía soportar la carga de sus elecciones. Dímelo, exigió con la voz apremiante. ¿Puedo salvarla? Puedes enfrentarte a la verdad, soltó, dejando que la sombra se disipara, un gesto que desafió la naturaleza del miedo que dominaba la habitación. Pero el sacrificio será grande. Las sombras alrededor de Ana comenzaron a girar en una danza frenética, susurrando secretos de un pasado viejo y olvidado. Dio destellos de recuerdos, momentos de su vida que había apartado. Las noches de risas, de juegos, los tiempos difíciles y, sobre todo, la culpa por no haber estado ahí para Lucía en momentos que importaban más. No voy a permitir que mi pasado dicte el futuro de mi hija, gritó, su voz resonando con fuerza. Un nuevo impulso creció dentro de ella, alimentado por el amor incondicional hacia Lucía. Ella era la razón por la que había venido, y no iba a rendirse. A medida que las sombras la rodeaban, desplegó sus manos abiertas y sintió la luz del amor que emanaba de su pecho. No, la oscuridad no ganará. El aire se volvió tenso y lleno de electricidad, como si la cabaña misma respondiera a su determinación. Mamá, por favor. La voz de Lucía resonó nuevamente, y el sonido llenó la cabaña con una energía intensa. Ana sintió que las barreras a su alrededor comenzaban a desvanecerse. «Vamos, Lucía», gritó. «Estoy aquí, sálvame». La luz de su amor comenzó a derretir las sombras, y las almas atrapadas se unieron en un clamor, iluminando el camino hacia donde Lucía estaba retenida. Un giro dramático ocurrió en el espacio. Las sombras comenzaron a desdibujarse, a caer como un manto que se desvanecía en la luz. Ana corrió hacia adelante, guiada por su corazón, sintiendo que iba a alcanzar a su hija. La luz se volvió un torbellino de colores, y en el instante culminante, Ana vio a Lucía, sus ojos llenos de terror, pero la chispa de amor entre ambas brillaba intensamente. «Mamá», susurró Lucía, su voz llena de esperanza. Ana extendió su mano con firmeza. Las sombras aún agitadas, intentaban arrastrarla de vuelta, pero Ana no miró atrás. «Toma mi mano, confía en mí». La conexión entre ambas se hizo más fuerte a medida que Lucía alargaba su pequeña mano. Fue un momento que pareció transcurrir en cámara lenta. Ana sintió que todo se unía en ese instante. El amor triunfante sobre el miedo. Con un grito de determinación, ambas manos finalmente se unieron, y una ola de energía las envolvió. Un resplandor brillante estalló, y de repente, se encontraron en el claro del bosque donde solían jugar. El aire fresco y puro llenaba sus pulmones. Ana sintió que el peso del horror se desvanecía, y el abrazo de su hija era la luz que agotó la oscuridad.
Lo hicimos, mamá, dijo Lucía, con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa de esperanza iluminaba su rostro. Siempre estaré contigo, prometió Ana, sintiendo que la pesadilla de la rosa quedaba muy atrás, mientras miraban la promesa de un nuevo amanecer ante ellas. El camino se extendía ante ellas, una senda de luz y amor, recordándoles que, aunque las sombras a veces acechan, el amor verdadero siempre tiene el poder de superar cualquier oscuridad. Cuando el eco de la risa burlona del hombre dejó de resonar en su mente, Ana y Lucía supieron que sus decisiones habían tejido una nueva realidad, una en la que el amor finalmente triunfó sobre la desolación y el sufrimiento, a través de lágrimas de alegría y el corazón en fuego por el amor, juntas caminaron hacia el horizonte, dejando atrás los horrores de la rosa, asegurando que nunca más vivirían bajo su sombra. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El apoyo de los verdaderos fans es lo que nos impulsa a seguir creando en este canal.